El desgaste evidente que tiene la figura del sujeto que oficia como presidente hace que el círculo rojo, los intereses económicos concentrados, el Fondo Monetario, la JP Morgan, los que gobiernan el país, digamos, Macrigato y su séquito, hayan empezado a tirar globos de ensayo de quién lo va a suceder a este personaje, porque obviamente las encuestas no le miden y el descrédito que ha sabido acumular no lo tiene como candidato para el año que viene. Y largan globos de ensayo y después salen a medir, a ver si la encuesta lo favorece o no. Y así lo propusieron primero Hernán Lacunza, sin mucho éxito. Macrigato también lanzó la probabilidad de que él podía ser reelegido como presidente y tampoco funcionó. Mucho menos Patricia Bullrich. En algún momento el hoy preso Fernando Cerimedo promocionaba al pastor Goebbels, el evangelista, para que fuera candidato a presidente. Tampoco anduvo. Y ahora habrá notado usted que en muchas pantallas televisivas nacionales apareció el gobernador de Salta, que supuestamente, para todas esas televisoras pagadas, por supuesto, me diría bien, ¿no? Y así hubo una entrevista en la cadena Infobae, esta hace muy pocas horas, del gobernador Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz, que viajó con la nuestra en el avión de la provincia para hacerse entrevistar. Y dijo este personaje que él aparentemente se cree peronista y le aclaró a la periodista que en el periodismo, en el peronismo, nunca hubo izquierda. El peronismo nunca fue de izquierda y que el kirchnerismo se ha apoderado del peronismo y que el kirchnerismo es comunista. ¿Usted cree que estoy inventando? No, no invento, escúchelo, mire. Me parece que hoy el kirchnerismo se apropió del peronismo, porque el peronismo nunca fue de izquierda, ni mucho menos comunista, o sea... ¿Y el kirchnerismo es comunista? Para mí sí, para mí está más cerca de la izquierda que... El peronismo siempre fue de centro y de centro-derecha. Como él es un gorila de derecha, quiere y promociona que el peronismo sea de derecha. Y lo dice, le voy a dar el beneficio de la duda de que de ninguna manera está obrando de mala fe, sino que lo hace por ignorante. Entre que obre con dolo o que lo haga de puro bruto, prefiero darle el beneficio de la duda de que lo hace por ignorancia. Él dice que el peronismo nunca fue de izquierda. Yo le voy a contar, gobernador, que durante muchos años, más de una década, existió lo que se llamaba la resistencia peronista. Desde 1955 hasta 1973, 18 años, en los cuales muchos militantes del partido al que usted dice pertenecer, ofrecieron su libertad, su seguridad personal, su patrimonio y hasta sus vidas, desde una izquierda muy clara, combativa. También existía en el peronismo lo que se llamó la tendencia revolucionaria. No sé si le suena. También existió Montoneros. También existieron las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Mire, en 1964, lea, agarre un libro que no muerde, gobernador, John William Cook, Gustavo Rearte y Enver el Cadri fundaron el Movimiento Revolucionario Peronista, organización armada para que el peronismo se volviera a imponer en la Argentina. Acá en Salta, no sé si usted oyó hablar alguna vez de Miguel Ragone, ¿no? O en otras partes del país, como Obregón Cano, por ejemplo. O, digo, muchos de los 30.000 desaparecidos de la dictadura genocida militaban en la izquierda del peronismo que quería ser revolucionario y que quería cambiar las cosas. Pero mire, no nos vamos a poner a discutir si hay una izquierda, un centro o una derecha como usted lo quiere plantear. En realidad, me acuerdo en este momento de una anécdota que siempre contaba mi abuelo, que era un revolucionario. Y él decía, no hay que fijarse si la persona dice ser peronista, radical, comunista, demócrata progresista o demócrata cristiano. Lo que uno se tiene que fijar es si al momento de actuar
ese tipo es o no es un gorila. En términos actuales, habría que fijarse en los actores de la política provinciales o nacionales como usted, si uno actúa o no actúa como un vendepatria. Mire, para darse cuenta si en qué lugar de la argentinidad se encuentra cada uno de nosotros, le voy a contar una anécdota que a lo mejor como usted ignora la historia del peronismo, se la voy a contar. El 1 de junio de 1945, en la ciudad de Buenos Aires, cuando Juan Domingo Perón era candidato a la presidencia y todavía operaba como ministro de Trabajo, lo recibió la visita del embajador norteamericano Sprit Braden, que era el que comandaba la oposición vendepatria llamada Unión Democrática, y lo recibe en su despacho, y el embajador le promete el oro y el moro si él se bajaba de la presidencia, y le dice que como había terminado la guerra europea, llamada Guerra Mundial, mal llamada Guerra Mundial, que todas las líneas aéreas y las líneas marítimas tenían que corresponder a los Estados Unidos, y Juan Domingo Perón le responde que esas son cuestiones económicas, pero que para lograrlas hay un grave problema. Y cuando el emperador norteamericano le pregunta cuál es el problema, el líder del partido al que usted dice pertenecer, gobernador, le contestó que el gran problema era que al que hacía eso en Argentina se le llamaba un hijo de puta. Esa fue la historia de la Argentina que definió el peronismo. Ahora, fíjese cuál es la actitud suya, que difiere muchísimo de la actitud del que fuera líder del peronismo con los embajadores norteamericanos. Si no, fíjense en qué forma trata usted a los agentes del imperialismo. Por eso, yo sé que le quieren al gobernador y el alcalde de ustedes porque sufrieron con eso y que quieren los Estados Unidos. Muchas gracias. Espectacular. Okay. Un aplauso al embajador. La voz del norte que se hace escuchar. Su líder, o el líder del partido al cual usted dice pertenecer, gobernador, cuando el embajador Sprit Braden se fue enojado porque le había dicho que era un hijo de puta, por los nervios de irse apresurado se olvidó su galera, y el líder del peronismo se la dio a los ordenanzas que estaban en el pasillo para que jugaran a la pelota. Parece una anécdota graciosa, pero define todo un concepto de soberanía que difiere tanto del suyo. Usted acaba de escuchar cómo el gobernador, el día 16 de abril de este año, se abraza al embajador norteamericano y pide un aplauso para el señor embajador, después de cantar New York, New York en inglés. La diferencia entre ser gorila o no ser gorila, decía mi abuelo. Pero cuando usted cree que yo le estoy mencionando una especulación y no una verdad confesa de los propios globos de ensayo del gobierno, fíjese qué es lo que dice el gobernador Sáenz en la misma entrevista de Infobae. ¿Tiene un candidato a presidente? Qué pregunta, ¿no? Porque hoy hay un solo candidato a presidente, entre Milei y Kicillof. No, yo no sé quiénes son los candidatos. Hoy el único candidato que está es Milei. O sea, no hay otro candidato. ¿La apoyaría? Y hoy el único candidato que tengo, en blanco no votaría. Y a Kicillof tampoco. Y a Kicillof, es más, o sea, yo no tengo nada en contra de Kicillof. De hecho, le tengo afecto y me parece una buena persona. Pero creo que es más de lo mismo. ¿Cómo que le tiene afecto a Kicillof? Estoy seguro que Kicillof no le tiene afecto a usted, porque usted está diciendo que es más de lo mismo, y usted es más de lo mismo, de la entrega del país, abrazándose al embajador yanqui pidiendo un aplauso. Mire, gobernador, ¿sabe cuál es la diferencia entre Kicillof y usted? Que él no es tránsfuga. Él no traicionó los principios del partido al que dice pertenecer y no se vendió al imperialismo yanqui. Usted se arrastra como un tránsfuga a los libertarios y acaba de confesar que va a votar por el gobierno libertario que está enajenando el país. Usted tiene de peronista lo que yo tengo de alemán. Y
Me preguntaba cuando venía para acá si no le dará vergüenza hacer el papel que hace. ¿Y sabe qué? Creo que no. Y me acordé de Martín Fierro cuando decía, con enorme sabiduría, muchas cosas pierde el hombre que luego las vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar.